Muy bien, pues muy buenos días. La introducción fue mayúscula porque la pregunta ¿qué haces aquí? También me la formulo yo. Estoy encantadísimo de estar aquí y mi aportación va a pretender ser pequeña en cuanto a tiempo, pero que deje un cierto pozo de reflexión para lo que queda de la jornada hoy y lo que pueda venir en el futuro. Probablemente alguno también se preguntará qué hace un tipo que viene del ámbito de la empresa en una sesión inaugural. Pues al final vamos a sacar alguna conclusión todas las partes, ¿de acuerdo? Voy a intentar ceñirme al tiempo que está previsto y espero que la tecnología no nos haga una mala pasada. Acostumbra siempre a pasar algo inesperado, pero es parte de la gracia. Esta es la introducción oficial de donde surgen las ideas, para que nadie diga que me salté el protocolo, pero esta es la parte introductoria, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de 6 fuentes de innovación para las organizaciones. Si yo les preguntara así a bote pronto, que no va a ser la manera de actuar ahora, a lo largo de la sesión seguramente les iré preguntando más cosas, pero de dónde surgen las ideas, intuyo, probablemente sesgadamente, de que me dirían pues de los laboratorios, de los centros de investigación, etcétera, etcétera. Y es cierto, algunas de las ideas, muchas y muy potentes, salen de allí, pero si puse 6 fuentes de innovación en las organizaciones, nos quedan 5. No sé cuántos podrían ahora, así en frío, decir qué otras 5 intuyen que pueden haber. Si alguien dice yo soy capaz de contar hasta 6 en cuanto a fuentes de innovación, pues la sesión de hoy le va a ser pues, repetitiva. El que no sea capaz de contar hasta 6 todo el mundo es capaz, pero contar hasta 6 en cuanto a fuentes de innovación, pues alguna de estas quizá les sorprenda, y esta es la idea. ¿Sí? Este es un poco la imagen. La imagen es, vamos a zarandearnos un poco para abrir un poco nuestras mentes, si es que no lo están, y si quieren saber algo más de mí, pues aquí en esta página web, que luego les referiré, porque la ponencia de hoy, si la quieren bajar un documento PDF, allí lo tendrán, un artículo publicado al respecto en la Harvard Deusto Business Review. ¿Sí? Dicho esto, vamos a por ello. Siempre tengo la tendencia de empezar por el final, por si alguien tiene prisa, se lleve al menos el mensaje. Y este es un poco el sumario, que resume lo que vamos a ver. ¿De dónde surgen las ideas? Y en rojo, para que se vea desde todas partes, tienen a lo que me interesa que se lleven. Las ideas surgen de interacciones, conversaciones que van a estar dentro de un proceso y que hay que facilitar que esto se produzca, y para eso hay que crear un cierto contexto. Ahora voy a desarrollarlo un poco más y esto va a darnos pie a lo que va a venir la charla. Las ideas surgen de interacciones y conversaciones. Por tanto, si los individuos no salen de su espacio natural habitual, difícilmente van a haber conversaciones. Y aquí es el primer mensaje. En la sesión de hoy, esto es un ejemplo de... Ustedes vienen de distintas áreas, de distintos centros, y se encuentran aquí. Y esto es tremendamente positivo. O sea, gran aplauso ya para haber salido de su espacio natural. Pero lo que estoy hablando aquí es, si realmente quieren innovar, van a tener que cruzar patrones de conducta y patrones mentales distintos, porque si no van a perforar siempre más o menos en la misma dirección, y cuando uno perfora siempre más o menos en la misma dirección, acaba sacando más o menos de lo mismo. ¿Sí? Entonces, buena parte de nuestro rol en nuestras instituciones, si queremos incentivar la innovación, es permitir que los individuos de nuestro equipo, los empleados de todo tipo, puedan salir de su espacio natural. ¿De acuerdo? Cuando se da esta oportunidad, que la gente entre en conversaciones, lo que ocurre, ¿saben qué es? Que la gente habla. Tenemos una necesidad social de entablar conversaciones, y a partir de estas conversaciones, que pueden ser fomentadas y entonces serían más o menos formales, llámenles reuniones, o también espontáneas con gente de dentro de nuestro entorno natural o de otros entornos, surgen chispas. Estas chispas son las conexiones que nos maravillamos cuando esta conexión lleva a algo totalmente inesperado. Solamente cuando crucemos cosas que no vienen del mismo tapiz, van a salir cosas novedosas. Fomentar conversaciones. Segundo, muy bien,
ya compré esto de que debo ayudar a que mis empleados, colaboradores, etcétera, se encuentren de algún modo para que puedan hablar de muchas cosas, y como más abierta sea esta conversación, más posibilidades de que sea algo extraño. Pero ¿qué ocurre si nos quedamos aquí? Lo que ocurre, si no montamos un cierto protocolo o un modelo, es que estas conversaciones van a derivar hacia cosas tremendamente interesantes, pero poco activables y poco efectivas y poco valiosas. Y ahí es donde empezamos a hablar de innovación. La innovación es cuando parte de estas conexiones inesperadas, cuando se unen cosas a puntos desconectados, llevan a algo que puede ser útil. ¿Para quién? Pues el mensaje de hoy es: al final siempre va a haber un usuario que es para quien nosotros debemos innovar, hacer mejoras, ¿sí? Aunque estemos alejadísimos de ese usuario. Entonces, el segundo paso en este concepto que llamamos innovación es montar un proceso o protocolo para capturar esas ideas y que no se queden simplemente en buenas conversaciones. Necesitamos un modelo de innovación. Y de hecho, la ponencia de hoy va a ir sobre modelos de innovación, y vamos a hablar de 6 distintas aproximaciones para capturar, fomentar y capturar esas conversaciones de manera que al final salga algo provechoso. Entonces, desafortunadamente, para aquellos que pudieran creer de que es esto de la creatividad y que es un elemento fundamental en la innovación, es pasárselo bien, fíjense lo que viene ahora: transformación disciplinada en acción. Terrible, sopor, ¿sí? Grupos de conversación que se encuentran, que les damos un grado de libertad para que estas conversaciones vayan por donde vayan, pero al final vamos a tener que acotar, y ahí es donde viene la parte del modelo. Y esto está muy bien, pero únicamente tiene posibilidades de éxito cuando se produce en un contexto, lo que se viene a llamar un ecosistema de innovación, que no solo lo facilita, ¿sí?, sino que además lo incentiva. Y aquí llegamos al mundo de las métricas. Únicamente mi comportamiento va a cambiar en la medida en que las métricas a través de las cuales al final tú me vas a corresponder con un pago me lleven en esa dirección. ¿De acuerdo? Estos 3 elementos son fundamentales. Primero, habilitar ese grado de libertad para que los individuos puedan hacer cosas fuera de lo que está estandarizado, ¿sí? El segundo es, como cuando damos este grado de libertad, algunas veces nos podemos ir por los cerros de Úbeda, vamos a establecer un cierto marco, un protocolo, un modelo, ¿de acuerdo? Y para que estas conversaciones se produzcan debemos habilitar ciertos espacios. Esta es una fotografía famosa, repetida, del Googleplex en Google, donde los trabajadores se pueden encontrar de manera informal y hay una pared de escalada y hay futbolines, etcétera, etcétera. Hago un paréntesis: el mensaje no es pongan un futbolín en su área, porque entonces las ideas van a surgir, pero sí que necesitamos espacios que de un modo informal o formal obliguen a la gente a encontrarse fuera de lo que es su cubículo habitual. El último elemento aparece aquí, importantísimo. Todo el discurso se viene abajo si no cambio un ápice las métricas. Si sigo midiendo a los individuos del mismo modo, tantas piezas por hora, tantos pacientes por hora, etcétera, aunque haya buena voluntad de establecer estas conversaciones, no se van a producir. ¿Por qué? Porque al final de mes, si me fui por los cerros de Úbeda, que me dijiste que era importante, pero no consigo el objetivo que me habías marcado, tú me vas a dar. Y por tanto, en la siguiente iteración, no únicamente no voy a hacerte caso, sino que tu discurso de innovación va a perder credibilidad. Y la bala de innovación es una y única. No es un interruptor que damos así on-off cuando nos viene en gusto. Hay organizaciones que son innovadoras y lo son siempre, para bien y para mal. Hay organizaciones que no lo son, y si se plantean el serlo, tienen que tener clarísimo que no va a ser darle a un interruptor y de la noche a la mañana cambia. 3 elementos, insisto, con esto ya podría prácticamente cerrar, es dar espacio a los individuos para que se pierdan un poco en pensamiento divergente, que no estén tan enfocados. 2, establecer unas ciertas reglas de control, unos ciertos parámetros para capturar y economizar de algún modo esas ideas extravagantes que salieron. Y el tercero es, sobre todo, incentivar a partir de un cambio creíble de las métricas para que los individuos cambien su comportamiento.
Entonces, siendo esto así, si lo compramos hasta este momento, lo que viene ahora es una descripción a modo de inventario de cómo se las manejan las organizaciones y distintas organizaciones para conseguir ser innovadoras. Y cuando hablo de innovación, vengo del mundo de la empresa. Para mí, claramente la innovación existe en la medida en que llega a satisfacer a alguien en el mercado final, ¿sí? Y cuando hablamos a alguien, ese alguien tiene unas necesidades que pueden ser manifiestas. Generalmente las necesidades manifiestas es una fuente de innovación fundamental porque me quejo de algún modo de que su producto no hace lo que prometía o no hace lo que yo creía que prometía, ¿sí? Necesidades manifiestas. La segunda son las necesidades implícitas, que vamos a tener que capturar. ¿Cuáles son las implícitas? Aquellas que el usuario de manera no manifiesta asume que van a venir en el producto o el servicio que usted le va a dar. O sea, asumimos determinadas cosas. Yo cuando vengo aquí, asumo que aquí habrá luz y un interruptor para darle en el momento en que yo quiero reducir la luz, pues se reducirá, ¿sí? No se lo pedí a nadie, ¿de acuerdo? No se lo pedí a nadie porque de manera implícita ya asumía que esto existe. Estas necesidades implícitas son tremendamente peligrosas porque nadie las articula, porque las doy por supuestas. Si yo estoy muy alejado de la realidad de ese individuo al que yo voy a tener que servir, pues puede ser que se me pase por alto esto, ¿sí? Y las últimas necesidades que vamos a tener que levantar son las necesidades latentes. Estas son las más dolorosas. ¿Por qué? Porque aunque pregunte a los individuos no saben lo que van a querer en el futuro. ¿Y por qué es esto? Y cuando hablo de individuos no hablo de seres que están fuera de esta sala. Incluso nosotros vivimos en un cierto paradigma. Un paradigma tecnológico, un paradigma social, un paradigma económico, que no nos cuestionamos porque hemos crecido ahí. ¿Sí? Y hay muy pocos individuos que vayan por delante de los paradigmas. Es lo que llamamos los visionarios. Pero la mayoría somos una masa bastante, si me permiten, seguidora aborregada, ¿sí? Durante una época de la historia nos dijeron que para ir de un lugar a otro de viaje, pues nos daban una caja con un asa y a eso le llamaron maleta, y allí intentábamos ponerlo todo. Y durante mucha parte de la humanidad la maleta la llevábamos a peso, ¿se acuerdan? ¿Sí? De golpe a alguien se le ocurrió, y no hace tanto, poner 2 ruedecitas a las maletas, y a partir de entonces todos los que cargábamos a peso y que nunca nos habíamos quejado, nos adaptamos a la nueva tecnología, ¿sí? Fíjense cómo son las cosas del cambio de paradigma. El hombre fue a la luna y regresó, o al menos esto nos han dicho, ¿sí?, antes que poner ruedecitas a las maletas. Nadie de nuestra humanidad se quejó diciendo, hombre, si somos capaces de ir a la luna, podríamos poner unas ruedecitas a las maletas y sería mucho más cómodo. ¿Lo ven? Nadie se queja. La necesidad está latente, ¿por qué? Porque inmediatamente que vemos una maleta con ruedecitas, ¿qué decimos? Ah, esto es lo que estaba pidiendo. ¿Sí? Pero nadie lo pidió. ¿Se dan cuenta? Y por eso es tan importante ponerse en la piel del usuario final para entender sus dinámicas internas. Estamos hablando ya casi de psicología de usuario, con un fin en el mundo de la empresa que es satisfacerlo antes que otros, porque la velocidad es importante para competir. Pero si yo estoy alejado de ese usuario final, no voy a conseguir innovar, y la innovación es sorprender. En el momento en que yo sorprendo al usuario final, no importa la racionalidad que él tenga para la toma de decisiones, va a lanzarse emocionalmente a mi producto, sino de qué una compañía que cobra 2 y 3 veces más el precio promedio de su industria, como es Apple, tendría el éxito que tiene, porque nos sorprende y entonces bajamos la guardia racional. Somos seres emocionales, ¿sí? Vamos a ver de dónde surgen las ideas, y les prometía 6 fuentes y vamos a por ellas. Estas fuentes son una línea continua. Todas las empresas deberían tener un poquito de cada una de estas cosas, pero una de ellas va a ser el eje pivotal donde yo hago la apuesta de innovación. En función de la industria en la que esté, estaré más cerca de la fuente 1, en función de qué industria estaré en la fuente 6. Pero insisto, no son departamentos estancos. Todas las compañías, y este es parte del mensaje de hoy, han tenido que moverse de
una fuente de innovación que fue la predominante en el siglo XX, que es la innovación surge de los laboratorios hacia algo más abierto. O sea, que iremos este será un viaje que nos trasladará desde la innovación clásica, la que surge poniendo a un grupo de científicos en un lugar apartado de la presión del día a día para que puedan tener estas conversaciones, que sería la innovación surge en el laboratorio, hasta la innovación abierta, donde usuarios o clientes pueden participar y aportar ideas o detalles que nos cambien la perspectiva al respecto. La primera va a ser innovación que surge del laboratorio. La segunda es un paso más allá, es innovación que surge todavía dentro de la empresa, pero hemos abierto el melón para que el resto de empleados, no solo aquellos que les pusimos la etiqueta de ustedes son a los que les pagamos para que innoven, el resto de empleados en su cotidianidad, si están comprometidos con la empresa, se dan cuenta de detalles, algunas veces minúsculos, otras veces enormes, que esos científicos a los que habíamos traído para que nos innovaran, olvidaron o sencillamente no capturaron, ¿de acuerdo? Es abrir la responsabilidad de la innovación a todos los individuos de la organización, no únicamente a aquellos especialistas que están en el laboratorio. Innovación a partir de las ideas que tienen los empleados. Desarrollaré todo esto de aquí, en unos minutos, cada una de estas cajas. Este es un gran paso adelante y cuando desarrolle verán, hay empresas que son excelentes y han basado su ventaja competitiva en abrir este melón de la innovación a todos los empleados y generalmente no aportan innovaciones estelares, disruptivas, rompedoras, pero sí pequeños detalles incrementales, innovación incremental que hace la diferencia al final del camino. Cuando entre en la caja número 2 hablaré un poquito de Toyota, que es el ejemplo de paradigma de empresa perdedora al principio, ¿sí? Los americanos denostaron a toda la industria japonesa después de haber arrasado toda la industria de este país tras la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, es aquel clásico comentario de que con 50 unidades vendidas en Estados Unidos, la industria del automóvil no tiene que sufrir por los automóviles japoneses, porque son malos y son pura copia. A base de 40 años de pequeñas mejoras incrementales, generalmente en proceso, pues Toyota barrió a la gran representante de la industria americana, que era General Motors, que tuvo que ser rescatada, ¿sí? La innovación viene de todos los individuos de la empresa. Conseguir el compromiso de todos los individuos va a ser fundamental porque es un tema de masa crítica. Se calcula que entre el 8 y 10% de las ideas que surgen en una empresa surgen del cuadrado número 1. Por tanto, por diferencia, el 90% surge del resto. No estoy hablando de valor de la innovación, estoy hablando de cantidad. Pero claro, 90 ideas pequeñitas bien acomodadas sobre un soporte de 10 buenas ideas pueden marcar elementos diferenciales. Punto 3. ¿Y por qué nos limitamos a los actores internos? Aquí ya ha habido un cambio de paradigma, ¿sí? Del laboratorio, de unos pocos, hemos abierto a toda la empresa, pero ¿por qué no abrimos más? ¿Por qué no metemos aquí a la parte de atrás del canal? ¿Sí? Nuestros proveedores también seguramente nos pueden ayudar orientar, dándonos algún detalle, alguna pista de cosas que podrían ayudar a conseguir al final una mejora para la solución de producto o una mejora en cuanto a eficiencia. Y también el canal de distribución, ¿sí? ¿Y por qué no vamos más adelante? Y aquí viene la tercera parte, es ¿y por qué no observamos al usuario en su contexto, en su intimidad? No solo escucharlo, sino ver cómo interactúa con nuestro producto y nuestros servicios, y igual allí encontramos la inspiración, ¿sí? Entonces aquí va a ser el mensaje, va a ser meridiano, y es uno de los mensajes claves de hoy, es piérdanse en la cotidianidad de sus usuarios actuales o potenciales usuarios. Desde el laboratorio únicamente estamos perdiendo una perspectiva que va a ser fundamental, ¿sí? Entraré en esto de nuevo. ¿Y qué más puedo utilizar para inspirarme? Insisto, 1 y 2 son me inspiro dentro, 3 empiezo a inspirarme fuera, el 4 es ¿y por qué no miro en otras casas, industrias, empresas que han hecho que explique
sus buenos resultados, y esto es innovación a partir de la deconstrucción. Algo que está construido, algo que desde la distancia parece novedoso, exitoso, etcétera, vamos a intentar decodificarlo, vamos a intentar construir la lógica que debería haberse seguido para haber llegado hasta allí. En el camino hay muchos golpes de suerte, evidentemente. Algunos de los señores que aparecerán aquí como exitosos no se levantaron un buen día por la mañana y dijeron voy a hacer esto y linealmente llegaron. Tuvieron que iterar, tuvieron que ir hacia adelante, hacia atrás, tuvieron errores, fracasos, volvieron a levantarse, etcétera. Pero desde la distancia tiene un sentido macro las decisiones que tomaron. Entonces, ¿por qué vamos a reinventar la rueda? ¿Por qué no miramos qué factores explican lo que da ese éxito e intentamos trasladarlo a nuestra industria? ¿Sí? Estamos abriendo nuestra mente cada vez más allá. El quinto es, mira, Enric, hasta aquí me gustó, pero nosotros somos tremendamente eficientes. Y entonces esto de la innovación y de abrirse cada vez y perder este tiempo para estudiar a cómo otros hacen las cosas o ponernos en la piel de nuestro usuario no nos va. Nosotros somos unos tipos que perforamos en una dirección, pero eso sí, somos los mejores en perforación en una dirección. Y mientras no se demuestre lo contrario, esa es la manera de ganar dinero. Y por tanto, somos excelentes ganando dinero perforando en una única dirección. Mirar en otras direcciones nos haría perder el foco. Pero no estamos ciegos. Sabemos que puede ser que un día cambie el paradigma. Por ejemplo, el de la maleta. ¿Cuántos de ustedes van a comprar una maleta para llevarla a peso hoy en día? Ninguno. Ya todos compramos maleta con rueda. Por tanto, no quiere decir que no queramos innovar. Es que no vemos claro que tengamos la cultura para innovar y que seamos capaces de cambiar las métricas para desenfocarnos. Es lo que estaba pidiendo yo al principio. Pero que hay gente allí fuera que sí que son capaces de hacerlo. Y entonces, como yo tengo una máquina de hacer dinero a través de las eficiencias en este paradigma, voy a invertir no en I+D interno, no en incorporar a mis usuarios, que esto implica un esfuerzo cultural de cambio importante, sino a comprar o alquilar esa innovación. Luego, cuando entre en este apartado, que puede resultar un poco chocante para esta comunidad, verán de que dentro de esta comunidad empiezan a haber ya movimientos fuertes en esta dirección, porque no se puede ser bueno en todo siempre. Y hay gente, más pequeños, más ágiles, más visionarios. Lo importante es acabar teniendo eso que puede marcar la diferencia, ¿sí? Aunque no se haya desarrollado internamente. Sé que esto a veces rechina un poco en determinadas industrias, pero es algo que vamos a intentar que sea parte del mensaje de hoy. Y el sexto y último es la innovación participativa. Ya no es que únicamente me ponga en la piel del usuario para entender sus necesidades de todo tipo, sino que hay usuarios que van por delante incluso de lo que nosotros visionamos. Y entonces, en el momento en que abrimos la puerta, esos individuos participan. El gran desafío aquí va a ser cómo le damos, si esas aportaciones son potentes, cómo le damos una parte de ese pastel que si aplicamos bien esas ideas va a generar a nivel de negocio. ¿Se ve claro? Vamos de lo clásico, de lo que había sido habitual o prácticamente único en buena parte del siglo XX, a lo más moderno, y estamos todavía en fase embrionaria aquí en la definición de cómo se reparten las cosas entre los distintos actores. Pero el mensaje está claro, no nos quedamos aquí, sino que la potencia para innovar está en ir a buscar cosas en cada uno de los 6 cuadrantes. Entramos en cada uno de ellos, ¿sí? Innovación que surge en el laboratorio. No voy a explicar mucho aquí porque es algo en lo que entiendo que una mayoría de los presentes están, y si no, están muy cercanos a esto de aquí. Es comunidad científica, tecnológica, me retiro de la explotación del negocio del día a día, ¿sí? Y entonces me pongo en perspectiva para tener esas conversaciones. ¿Qué puede terminar pasando? Pues que haga un pequeño gueto de científicos, tecnólogos que están muy alejados de la realidad. Y la realidad es lo que al final hace bueno o hace malas las ideas.
la realidad, el uso que pueda tener en nuestra sociedad al final, a través de actores que se llamen empresas o a través de otro tipo de organización, pero que tengamos usuarios encantados. Para gestión de empresa yo tengo un lema muy sencillo que es clientes contentos, accionistas encantados. Esta es la clave para que la rueda no falle. Pero el inicio es clientes contentos. No accionistas encantados, sino clientes contentos. Si el cliente está contento, tengo la primera línea de la cuenta de explotación, que son los ingresos asegurados, ¿sí? Lo otro, puedo tener accionistas encantados como gestionando el resto de líneas en una cuenta de explotación. A corto plazo puedo maximizar el resultado, pero quizá erosionando ese futuro. Por tanto, clientes encantados. Entonces, ¿cuál es el reto para aquel que decide apostar? Porque la mayor parte o la parte principal o pivotal de mi innovación va a surgir del laboratorio. Debo encontrar uso a aquello que se descubre. O sea, esta es una máxima. Si me pongo a investigar de manera pura, sin ningún tipo de presión, ni que sea esta banda de color rojo, ¿qué acabo haciendo? Acabo perforando de una manera excelente, pero a lo mejor eso no tiene ningún uso. Y al final, esto es insostenible, económicamente insostenible, ¿sí? Desafío para el management, encontrarle uso a aquello que se descubre, para evitar algunos de los problemas que veremos ahora, o para conseguir algunas bondades de lo que surge aquí. El primer intento exitoso de agrupar a una comunidad de tecnólogos o científicos, apartarlos del día a día para que puedan tener estas conversaciones, fueron los laboratorios Bell, auspiciados por Edison y con unos éxitos tremendos. Pero aquí una frase de Edison que decía: aquello que no se vaya a vender, no quiero pensar en ello, no quiero inventarlo, ¿sí? O sea, los precursores de esto que es el gran laboratorio tenían clarísimo en la persona responsable que no quiero que esta comunidad se pierda en una investigación que al final no vaya a tener uso. Dejarle la parte más económica, pero que no vaya a tener uso. Cuando esto no se tiene claro, y esto claro, si lo dice Edison, que es el que paga la nómina, pues todos los demás van en esta dirección, ¿sí? Un ejemplo contrario a esto, también en Estados Unidos, en Palo Alto, el Xerox PARC, principios de los 70, Xerox estaba montada en una montaña de billetes porque había tenido éxito con las máquinas fotocopiadoras y dijo: ¿qué hacemos con todos estos billetes? Pues vamos a hacer algo que cambie el futuro. Y decidieron investigar en el cambio de las herramientas que van a utilizarse en el futuro en las oficinas. El Xerox PARC puso todo el dinero, atrajo al talento mejor que había de todo el mundo, viniendo de todas partes, y desarrollaron en los años 70, principios de los 70, todo lo que hoy estamos utilizando en nuestras oficinas. Absolutamente todo. No existían los ordenadores y desarrollaron el primer ordenador personal, con un mouse, con una capacidad de interacción entre esos mismos ordenadores a través de una Ethernet, una pequeña red, ¿sí? Para facilitar la interacción con el usuario, diseñaron unos iconos en forma de ventanas. ¿Les suena todo esto de aquí? ¿Sí? O sea, el primer ordenador personal lo desarrolló Xerox. ¿Cuántos de ustedes alguna vez vio un ordenador personal Xerox en una tienda? Jamás. Este es el ejemplo de: somos buenísimos, desarrollamos, pero somos incapaces de llegar al mercado. ¿Quién se benefició de esto? ¿Pueden intuirlo? Se llaman Apple, se llaman Hewlett Packard, se llaman Microsoft, se llama IBM. Todo salió del Xerox PARC. Son unos tipos fantásticos, brutales. Se avanzaron a su época. ¿Cuánta caja hicieron de esto? 0. Entonces, el gestor de este centro se equivocó totalmente, porque les dijo: ustedes piensen, ya veremos qué haremos con esto. ¿Sí? Estoy llevándolo a un extremo. Entre los dos extremos, el equilibrio que ustedes quieren. Y entonces el mensaje es: después de este fracaso enorme, la lección es: no existen descubrimientos que per se signifiquen una rotura, sino solo terminarán siéndolo si acaban encontrándose una aplicación comercial. Los de Xerox hicieron un salto hacia adelante brutal, pero no le encontraron aplicación comercial, o no lo tenían en sus objetivos. Para que esto se evite, compañías en el ámbito de la química, por ejemplo, como DuPont,
hacen lo siguiente: la gente que está en el ámbito del laboratorio, sí o sí, se le fuerza a que luego salga al ámbito de la trinchera, de la comercialidad, para evitar ese síndrome de nosotros hemos creado, luego es problema de otro que no sabe encontrarle la aplicación. Si tienes que ser tú el que vas a acompañar el producto, te molestarás en entender, si cabe, cómo eso podría tener una cierta aplicación. ¿Sí? ¿Mensaje claro? Ya pasé lo peor, porque dentro de esta comunidad este mensaje algunas veces chirría. Viene ahora todo lo bueno, ¿sí? O sea, lo digo chistosamente, pero es un poco, y lo dijimos al principio, mi idea es tarandear un poco, porque hay más que esto. O sea, de aquí salen cosas potentísimas, pero el potencial que tenemos es enorme si empezamos a ir hacia adelante. Un ejemplo de laboratorio, etcétera, es Pfizer, no vengo a hacer propaganda. Este es una de esas cosas que aparece en todos los foros de empresa, etcétera, de laboratorio exitoso que lanza una pastilla azul que tiene un éxito enorme, ¿sí?, pero que fue un accidente. Y entonces el mensaje aquí es: estos señores hicieron bien su trabajo de generar algo, pero cuando eso no funcionó y se le dio carpetazo, ¿sí?, hubo alguien dentro de ese espacio que se dio cuenta de algo inesperado, ¿sí?, de un efecto colateral inesperado. No voy a hablar del efecto colateral, pero fue una sorpresa mayúscula. El mensaje, más allá del chiste, es: si no hubiese tenido voluntad de ver más allá, cumpliendo estrictamente con los parámetros, esto quedaba archivado, no había más. Simplemente con el hecho de darse cuenta de que había un efecto colateral inesperado del que no se esperaba ese resultado, pues a partir de allí viene una historia de éxito. Laboratorio exitoso, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo alguien que miró más allá de lo que tocaba. ¿Sí? No entro en detalles. ¿Correcto? Vale. Punto 2. Innovación a partir de las ideas que tienen los empleados. Y esto es lo que se conoce técnicamente como el grassroots innovation. Innovación a ras de suelo. No innovación científica o tecnológica, sino innovación, aportaciones pequeñas o grandes de individuos que están tocando la realidad. Y no estoy rompiendo una bandera a favor, estos son los buenos y los otros los malos. No, no, si complementamos es brutal, porque no se puede estar en todas partes. Entonces aquí el mensaje es: ¿cómo hacemos para que todos los individuos en nuestra organización se sientan parte de esa tarea que llamamos innovación? Ese es el desafío para la dirección. Así como en el caso anterior es: ¿cómo me aseguro que estos individuos no se me pierden y abandonan la realidad? En este es: ¿cómo hago que esas ideas que yo sé que están allí, muchas veces por desconfianza en mí mismo, muchas veces porque igual digo esto y me dan un cachete o me rebajan el salario, otras veces es porque es que lo que está diciendo mi superior se podría hacer de otra manera mucho más eficiente, etcétera, lo pierdo? El desafío es: ¿cómo levanto la confianza del resto de la organización? Entonces, organizaciones, hablaba de Toyota, IKEA, de Body Shop, Gore, Google, Pixar, son organizaciones excelentes que han hecho un cambio de paradigma y que la mayoría de innovaciones vienen de sus empleados. Y esto es relevante, porque en la mayoría de las organizaciones la masa mayor en cuanto a número son los empleados que presumiblemente no deberían aportar, pero tienen cerebro y pueden aportar. La clave es cómo los comprometo con mi compañía. Y aquí el efecto de comunicación va a ser fundamental. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Gillis Landgren? Ahora, si hay alguien que levanta la mano, me hunde la presentación. Casi nunca pasa. Gillis Landgren era un empleadillo más, lo digo así con toda la sarna, de IKEA, cuando IKEA no era lo que es hoy. IKEA era un fabricante de muebles más del mundo de los muebles, que ensamblaba muebles y vendía muebles como Dios manda, que es armados, ¿sí?, en cajas, antes de que nos convenciera de que esto nos realiza y que, bueno, nuestra vida cambia. Es un chiste, pero importantísimo, ¿eh? Este concepto se llama coproducción,
¿sí? Lo dices con ironía y todo el mundo se ríe, lo dices coproducción y dices, hostia, concepto de management elevado. No, esto es incorporar al último de la fila en el proceso sin pagarle, que esto es ya la leche. Pues Gillis Landgren fue el tipo empleadillo que convirtió IKEA de un fabricante más en lo que es hoy. Intentó meter esto en el portaequipajes y no cabía. ¿Y saben qué hizo? En lugar de decir, no cabe, hablé con el supervisor, le dijo, como aquí en IKEA hacemos los muebles muy sencillos, porque esto sí que era de serie en IKEA, ¿ve? Con una llave Allen, que yo ahora digo a llave Allen y todos ya os visualizáis haciendo la tarea, lo desmonto, se lo dejo desmontado y le regalo la llave Allen. Y si no pudiera montárselo, ya vendríamos a montárselo. ¿Sí? Un empleado, no Ingvar Kamprad, no el propietario de la compañía, un empleado. Y hablamos de IKEA hoy gracias a Gillis Landgren, que nadie conoce. ¿Cuántos Gillis Landgren hay en nuestras empresas? ¿Cuántos? Haylos, pero no salen a la luz. ¿Por qué? Porque este tipo tomó un riesgo, hizo de gestor, ¿lo veis o no? O sea, debía estar muy enganchado a esa compañía como para tomar una decisión que podía costarle el puesto, porque igual el tipo que luego tuvo que ensamblar el artefacto se da con la llave Allen, se corta un dedo y vienen y fue Gillis Landgren. ¿Lo ven? O sea, esto también en management se llama empowerment. Empowerment es confiar en la gente. Cuando yo confío en la gente salen cosas inesperadas. Punto número 2. Entonces, lo dijimos, esto se llama coproductor. Fíjense, es que es la leche, si me permite. El coproductor lo hace todo. Y está contento. Es un cambio de paradigma. Y paga al contado, además, aunque vaya con la tarjeta. Ahí está. 2 conceptos se inventaron aquí. El de coproducción, que McDonald's es el rey de la coproducción, ¿sí? ¿Les suena? Cuando uno va a un restaurante, le sienta en una mesa y todo fluye hacia él. En McDonald's eres tú el que vas a la cocina a buscarte todo, vas a la mesa, limpias, ¿sí? Comes rápido porque aquello no da para mucho y vuelves a limpiar porque eres un tipo decente, ¿sí? Coproducción. Y lo digo chistosamente, pero seguramente al final hablaré de nuevo de la coproducción, y si no ya lo digo ahora, es en la sanidad del futuro, el paciente, el usuario, va a tener que coproducir mucho más de lo que coproduce ahora. No habrá dinero para aguantarlo. O sea, nos hacemos viejos, ¿sí? Y no habrá un sistema sanitario que dé soporte 100% y gratuito. O sea que tendremos que empezar a pensar en cómo nos las manejamos para que los tipos se hagan cosas que ahora se hacen en un lugar que se llame hospital o centro de atención primaria y que esté contento. ¿Sí? Ahí es donde va a tener que entrar la innovación. El segundo concepto de aquí es el coworker. No tengo un trabajador, tengo un socio dentro. Esto es más fácil de decir que de conseguir, porque lo que hay detrás del coworker, de este Gillis Landgren, conseguir este compromiso, es esto de aquí. Tener claro que para tener Gillis Landgren como directivo o como gestor, tengo que entender que para que la gente tenga un mejor performance, hay 3 factores básicos. El primero es, le tengo que dar autonomía, una cierta libertad. Si al Gillis Landgren, cuando toma una decisión, acertada o no, le corto los dedos, no tomará más. ¿Sí? Visualmente lo veis, no tomará más, no le podrá dar la llave Allen. Autonomía. Dentro de esa cierta autonomía, los individuos les tengo que formar lo máximo. Tienen que ser los mejores en su área, aunque sea una micro área. Pero esto de nuevo es, no esperemos a que venga el Gillis Landgren y nos diga, yo tengo que hacer un máster en montaje y desmontaje de muebles, porque hay muy poquita gente que lo pide. Sino que veamos claramente de que ese individuo puede aportar y le vamos a dar este espacio para que consiga esta maestría. Y el tercero fundamental, la gente debe entender hacia dónde va el barco. Si no entiendo hacia dónde vamos, no puedo aportar con criterio. Entonces, el propósito de la organización, esto se consigue compartiendo información. Entonces, el gran problema es que muchas veces
no la compartimos por miedo a que, ostras, igual el Gillis Landgren resulta que es más bueno que el Ingar Kamprad, que era el propietario. Hay que tener altura porque realmente puede pasar esto. Otras veces es porque no tenemos ni idea dónde vamos, que es el peor de los casos, ¿sí? Entonces, si queréis saber más sobre esto de aquí, hay en TED, un talk de Dan Pink sobre motivación que es excelente. Habla estos y desarrolla estos 3 elementos básicos, ¿vale? Y digo, esta es mi aportación, lo de arriba es de Dan Pink, ¿eh? Y lo que se paga bien, se hace más y mejor. Y ahora vienen unos puntos sugerenciales, aunque no todo se consigue exclusivamente a base de dinero, ¿sí? Y aquí es donde hay que atinar el tiro. En determinadas culturas esto se consigue con la foto del empleado del mes. Aquí en nuestra cultura, hostia, no queremos salir retratados como empleado del mes, ¿vale? O sea, hay que poner imaginación, ¿vale? Especialmente en lo que dije, en un entorno que no va a ir a más financiación gratuita, ¿de acuerdo? Pero hay que usar esto. Entonces, lo del TED Talk, fantástico, pero lo de abajo es, a todos nos gusta ser reconocidos, ¿sí? Y en la medida en que yo soy un poco reconocido, ostras, esto me da aire para en una siguiente iteración aportar más, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en realidad? Que el discurso está muy bien, pero cuando hablas con los directivos, y siempre traigo invitados especiales, aquí traigo Gary Hamel, los directivos te dicen, sí, es que yo querría que mis empleados fueran como Gillis Landgren. Claro, si tú haces una encuesta, nadie quiere que los empleados sean unos tochos. Pero es que si les doy un grado de libertad, igual los tipos se me van al bar, ¿sí? Por tanto, ¿sabes qué? Sí, lo dejamos, ¿de acuerdo? La palabra es confianza. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Ahí está. El directivo arriesgado que le sale bien, todos decimos, hostia, este tío se lo tenía clarísimo. El que le sale mal, es que les dio espacio para que conversaran y se fueron al bar. Confianza. Individuos que se sientan en plena confianza levantan la mano. Y a veces no aciertan, pero levantan la mano, participan, ¿sí? Estos individuos es lo que yo llamo en las organizaciones ovejas verdes, no negras, ¿eh? Las negras fuera. Las verdes son aquellos que están agazapados dentro del universo y que cuando escuchan dicen, yo lo veo distinto, lo veo distinto, pero no lo dicen, ¿sí? Y entonces puede terminar siendo tóxico. Hay que sacar a la luz estas ovejas verdes, estos tipos que ven la realidad de manera distinta y ser suficientemente grande de miras como para decir, yo que soy el jefe, esto no me lo esperaba, pero allí hay potencia, ¿sí? Y si unimos estos dos engranajes, hostia, tenemos Toyota, ¿de acuerdo? Seguimos, tercero, este es el que me encanta. Innovación a partir de la observación del usuario. Busqué esta fotografía, ¿sí? Esto se conoce como User Centered Innovation. Y me imagino que hoy se hablará un poquitín de poner de nuevo al usuario final en nuestro foco de investigación. Y el mensaje es, salgan de sus espacios donde trabajan habitualmente, mézclense con sus usuarios, métanse en su vida, hagan cosas no permitidas en el status quo actual. Van a haber una cantidad de mensajes en el aire que si los capturan van a poder capitalizarlos en las innovaciones. La innovación es solo innovación si sirve a alguien, y ese alguien es el último que lo va a utilizar y se llama usuario final. No importa cuán lejos esté, no importa que yo no sepa quién caramba es mi usuario, porque mi usuario es el siguiente eslabón de la cadena, pero todos tenemos que tener claro hacia dónde va a utilizarse eso. Para esto vamos a tener que desarrollar una habilidad que se llama la empatía. Ponerse en la piel del usuario, ¿sí? Va a ser fundamental. Y esto es una habilidad que no traemos de serie, hay que desarrollar y que es propia de los antropólogos. Entonces el mensaje es, ponga un antropólogo en su vida, claramente, fundamental, porque no sale de serie. Y ahora vamos a hacer un pequeño test para ver cuán buen etnógrafos somos.
¿Sí? Va a ser un pequeño test. Yo se lo voy a poner, si esto funciona. Que confiemos que sí. Seguro que sí. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Vale, lo paro aquí. ¿Cuántos han visto este vídeo? Vale, los 15, a lo sumo que lo han visto, se relajan durante unos minutos. Están aprobados. Los otros tienen un desafío. ¿Podemos bajar un poco la luz para que se vea desde el final? Porque... ¿No? ¿Sí? Bueno, la tarea, sí, perfecto. Incluso un poco más esta, a riesgo de que se duerma alguien. Tenemos dos equipos, un equipo con camisetas blancas y un equipo con camisetas negras. Los individuos con camiseta blanca se van a pasar este balón entre ellos y los individuos de camiseta negra este balón entre ellos, ¿sí? La tarea es, cuenten cuántas veces estos individuos se pasan el balón entre ellos. Se van a mezclar, pero el balón solo irá de blancos a blancos y de negros a negros. Céntrense, enfóquense en contar cuántas veces se pasan el balón. ¿Queda claro? No hay ambigüedad, ¿eh? No hay trampa ni cartón en esto de aquí, o sea, clarísimo. ¿Vamos? No, ahora no. The answer is ¡Ey! Se me ha escapado, se me ha escapado. Nunca sabrán si lo hago a propósito o no para que se sientan cómodos. ¿Cuántos contaron 13? Levanten la mano, fíjense. ¿Cuántos contaron 14? Ovejas semiverdes. ¿Cuántos contaron 12? ¿Cuántos no contaron nada? Algunos dijeron, basta. Entonces, la respuesta era 13, correcto. Y ustedes, aquellos que dijeron 13, básicamente, ahora se lo voy a enseñar, si volvemos aquí, ¿sí? Se sintieron así, como diciendo, hostia, 13. Y la respuesta es 13, perfecto, muy bien. O sea, tienen el aprobado de contadores oficiales del reino. Fantástico. A ver, esto debe estar aquí. 13, se me escapó, eran 13. ¿Vale? 13. But did you see the moonwalking bear? Hostia. Disculpen, pero la expresión es fundamental aquí. Did you see the moonwalking bear? Did you see es vistes el moonwalking bear. ¿Qué es un moonwalking bear? Empezamos por el final, ¿sí? Bear, oso. Y moonwalking es un oso haciendo así. Entonces, hostia, 13 con T, sí. Pero el moonwalking bear, no sé por qué, intuyo que no lo vimos, ¿sí? Vamos a ver de nuevo el vídeo y ahora en lugar de ser aplicados y enfocados, la métrica era cuenten cuántas veces y la mayoría, ¡fum!, nos lanzamos. Ahora no vamos a contar, sino que vamos a ver el vídeo en general, sin más, desenfocándonos. No pasa nada, pero aquí está. Es enorme, enorme mensaje. Y este sí que quiero que si quieren tomar alguna nota en este cuaderno fantástico que les han dado, esto es fundamental. Es muy fácil que yo no me dé cuenta de un oso, un mono enorme, si no estoy esperándolo, ¿sí? Si estoy atento a lo mío, me puedo enfocar en perforar en esta dirección, ¿sí? Ser el mejor en perforar en esta dirección, y entonces resulta que aparecen otros que en lugar de sacar petróleo perforando, agarran las arenas y las mezclan con no sé qué, que podríamos entrar en un debate ético, pero sacan petróleo mucho más barato, o gas de enquisto, o todas estas cosas que nos pilló desprevenido. ¿Estaba el oso allí? ¿Estaba? La respuesta es sí. ¿Por qué se nos pasó el oso? Porque las métricas y el status quo nos lleva a enfocarnos y muchas veces, a pesar
de que momentáneamente la sensación es esta, o durante un tiempo la sensación es esta, podemos encender la luz ya, nos quedamos así de contentos, pero hemos perdido el mercado. ¿Sí? Sí, este tiene una cara de enfadado, pero enfadado como diciéndole a su jefe, no te pensabas que contaría bien, ¿eh? Vale. Entonces, alerta, mensaje. La mayoría de los insights, el insight es el moonwalking bear que no hemos visto. Un insight es algo que cuando lo veo digo, ¿quedado claro? ¿Sí? Se esconden a plena luz de día. Por tanto, si no salimos a la luz de día, difícilmente alguna de estas cosas va a venir a nuestra casa y nos dirá, oiga, soy el moonwalking bear que estaba esperando. No vienen a nuestro despacho, ¿sí? Alerta, ¿eh? ¿Lo veis? Era grande, ¿sí? Se nos pasó. Un insight ocurre cuando de repente tienes la sensación de que algo que acabas de ver puede marcar un hito, un cambio en la manera en que tú veías las cosas. Entonces hay que salir a mirar insights. ¿Dónde ocurren los insights? En nuestros laboratorios. Algunas veces ocurren insights, pero internos, pero la mayoría aparecen en casa, en el entorno de los usuarios. Hay que mezclarse con los usuarios. A partir de la observación, veremos cosas inesperadas si somos capaces de romper nuestros moldes mentales, que son muy potentes, y a partir de ahí generar ideas. Algunos insights rápidos. Este problema lo tenemos todos. Abres una bolsa de pan Bimbo, de pan rico, y si no te lo comes de tirón y lo pones en la nevera, se hacen gotitas de condensación, ¿os suena? Y entonces el pan no queda bien. Y para evitar esto, ¿qué hacemos? Un nudo de la leche, que al día siguiente no hay manera de deshacer, ¿sí? Entonces buscamos lo que se llama un workaround. Esto es una solución chapucilla, pero se llama workaround. Una pinza, no sé qué, y los de Bimbo se dan cuenta que cuando han ido a ver en las neveras, todas tienen un nudo. Pues mira, ya te lo hacemos nosotros, te lo ponemos más fácil, ¿sí? Se ve la idea, aquí es, cuando yo voy a comprar mi pan rico, ¿sí? Porque siempre he sido de pan rico, un buen día, al lado, el de Bimbo, que no le presto nunca atención, sale con esto de aquí, y si me llega al corazón, esto es una innovación enorme. ¿Sí o no? Para cambiar, ¿de acuerdo? Más insights. Aquí tenéis el comportamiento de toda la sala. Cuando llegamos al final del tubo, unos más obsesivamente y otros menos, tenemos un reto, ¿de acuerdo? Y entonces allí cada uno, en mi caso el reto es bestial. Yo llego al final, después de haber hecho este procedimiento, y sé que queda todavía. Y entonces con unas tijeras abro en canal y hago ¡fua! Como si untara mantequilla, ¿eh? Llamadme catalán, no pasa nada. Pero victoria, ¿eh? Venzo a Colgate. Entonces, claro, esto, ¿quién lo confiesa en un foro abierto, excepto un loco como yo? Nadie. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué hace con mi tubo de pasta de dientes? Te dice, pues saco la pasta y me lavo los dientes. ¿Y necesita algo más? No. Pero esto es lo que ocurre en realidad. Entonces, uno que viaja, y viajar es fundamental para abrir la mente, en Japón descubrí esta pieza de plástico. Ha cambiado mi vida. Porque con una elegancia llego al final y lo saco todo, ¿sí? Me costó 6 euros equivalente. Esta pieza debe costar 0,10 máximo. O sea, un margen bestial. ¿Para quién es el margen? Para el que se dio cuenta de esta necesidad metiéndose en casa de Enrique Segarra o equivalente y dándose cuenta de que, hostia, enviamos cohetes a la luna y la gente sigue llegando al final del tubo con dificultad. ¿Podemos hacer algo? Sí. ¿Hay que hacer innovación tecnológica de primer nivel? No, pero esto es innovación también. En los lavabos pasa de todo. Hay que meterse en las viviendas, en la realidad. Aquí traigo chistosamente, pero también podría haber traído temas de hospitales, etcétera, etcétera, donde ves realidades, donde la gente se busca la vida. ¿Ven claramente qué es esto? Sí, ¿eh? Esto no se le ocurrió al fabricante del batidor de decir, hombre, utilícelo para poner los algodoncitos de colores.
Pero cuando eres el fabricante de batidores que te estás peleando por un centavo para meter tu batidor donde corresponde, que es en la cocina, ves esto y dices, podría multiplicar por 2 mis ventas. ¿Lo veis o no? Pero esto no se me ocurre a mí, porque estoy tan enfrascado en fabricar batidores para batir huevos que no se me ocurre a ti aquí. Y aquí la última de esta serie. ¿Qué es esto de aquí? Ahora ya estáis mirando todos a ver si hay un oso, ¿sí? Una bolsa de plástico con un líquido negruzco y un tipo bebiendo, ¿sí? Queda raro, ¿no? Pensaríais los mal pensados, esto parece... etcétera. Es Coca-Cola. Es Coca-Cola. ¿Cuál es el riesgo para Coca-Cola que los individuos se pongan la Coca-Cola en una bolsa de plástico? Que algún día se despierten del gran sueño y digan, hostia, es que es líquido negro con burbujas, dulzón, y no pague la marca. Bueno, Coca-Cola, en lugar de batir a esto, que esto empezó en El Salvador, se extendió por Guatemala, etcétera, etcétera, es que los individuos van al kiosco y les dicen, quiero una Coca-Cola, pide una Coca-Cola, y el individuo le dice, pero no me cobre el envase. Y entonces, llevárselo así en la mano está complicado. Y entonces alguien dice, en una bolsa de plástico. Pues allí surge un workaround. No pago el envase, ¿sí?, y me lo llevo aquí. Claro, Coca-Cola, en lugar de batirse con los distribuidores diciendo no les sirvan en bolsa de plástico, ¿qué hace? Se da cuenta de esto y ¿qué lanza? Hostia, el The Coca-Cola Back, que en inglés suena perfecto y que además lo vendemos con un branding de ecológico, no sé qué, no sé cuándo. Los de Coca-Cola, cuando vieron esto, vieron, ostras, la posibilidad de un agujero en nuestra cuenta de explotación bestial. Porque si perdemos la marca en la bolsa, ¿esto de aquí qué es? Cualquier cosa. O sea, una gran multinacional que se adapta, se ajusta a lo que el mercado está realmente necesitando, no imponiendo. ¿Sí? ¿Quedó claro? El punto 3. Hay que salir porque el oso está por ahí. Está, ¿de acuerdo? El cuarto, voy acelerando, innovación a partir de la deconstrucción. Vamos a apalancarnos en las ideas que han tenido otros y que han sido reconocidamente brillantes. Esto se llama copiar. Y a partir de que yo copio y me hago excelente en la copia, empiezo a desarrollar. ¿Sí? O sea, no se lleven el mensaje de que el tipo dijo que... hay que copiar, pero es que ha pasado miles de veces. Este es Edison de nuevo y dice, haga un hábito el hecho de estar al tanto de lo que ocurre por ahí, de las novedades que otros tengan. Lo dice Edison. Your idea, su idea tiene que ser original en la adaptación, pero nada de lo que hay sobre la faz de la Tierra ha sido más que esto de aquí, a partir de cosas que uno movió en una dirección y otro lo interpretó de otra manera, y a partir de aquí voy construyendo, ¿sí? Y en el mundo del arte esto ha sido un clásico. Picasso fue denunciado reiteradamente por copiar, ¿sí?, en sus etapas iniciales, pero en algún momento, después de tanto copiar, un buen día, quizá llevado por un trago de absenta, hizo un trazo distinto, y a la mañana siguiente, en lugar de borrarlo, dijo, esto es cubismo. Picasso no puede replicar. Y entonces al final de su etapa dijo, ¿no decías que copiaba? Ah, venga, esto es copia. ¿Sí? O sea, a partir de la copia yo mejoro en mis habilidades y, como en cualquier otra habilidad, la creatividad al final surge. Mirando lo que hacen otros me puedo inspirar. Este es Henry Ford, ¿sí? Ahora hace 100 años, vamos a celebrarlos, y era un tipo listo. Era un tipo listo, ¿por qué? Porque se apalancaba en lo que otros hacían. Y lo más famoso de Henry Ford fue democratizar el automóvil. ¿Por qué? Porque lo estandarizó al 100%. Y la clave de la estandarización fue la cadena de montaje. ¿Dónde surgió esta idea maravillosa? De aquí. ¿Lo veis? Un matadero de reses. Y no fue ni idea suya, fue un empleado suyo que, visitando aquello de allí, como estaba comprometido con la organización, dijo, ¿y si hacemos lo mismo? Estiramos el automóvil y en lugar de partirlo, lo vamos montando. Me inspiro en otros y esto es perfectamente válido. ¿Esto es copiar? Sí, sí.
porque el modelo ya estaba inventado, pero la adaptación es nueva. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si no salgo de mi espacio, siempre veo de lo mismo y no puedo inspirarme. Entonces, mi invitación gratuita es viajen y vayan a foros y simposios no siempre de lo mismo. No siempre de lo mismo, no de su ámbito. Pues si son de su ámbito, serán perfectos para perforar en una dirección, pero no crearán estos puentes. Entonces, bueno, el desafío es que mi jefe supervisor firme para que yo vaya a simposios distintos. 5. Innovación de compra o alquiler. Externalizamos el I+D. Va de retro. Alguno dirá, no puede ser. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues es que no podemos ser a la velocidad de cambio en el paradigma en el que estamos instalados ahora, que seamos buenos ad eternum. Sea la compañía que sea, no es un tema de recursos, es un tema de agilidad, velocidad, crear puentes, de todo esto que estamos hablando. Y no se puede ser maestro en todo. Entonces hay que tener la mente abierta para mirar fuera y decir, voy a externalizar el sistema operativo. ¿Sí? En su momento. Soy Facebook y en lugar de desarrollar una aplicación para las fotografías, compro Instagram, porque alguien se me ha adelantado y ya funciona. Y como estoy sentado sobre una base de billetes, pues puedo permitírmelo. Si tengo que desarrollarlo, puede ser, no es que no tenga capacidad mental ni financiera, es que no tengo la velocidad. Probablemente alguien se me avanzó. Procter & Gamble es el campeón de mirar lo que hay fuera y adquirirlo, ¿sí? Muy rápidamente. Y este es el que os comentaba antes. Esto es del 27 de noviembre, me vino al pelo, para venir aquí. Ferrer compra Janus y externaliza la investigación de nuevos fármacos. Antoni Vilaró recordó que Ferrer fue uno de los socios que fundaron Janus en su momento, 4 años, aportó bla bla bla. Son los socios adecuados para rediseñar nuestro modelo de I+D, para Ferrer, que una compañía mediana como la nuestra ya no puede mantener. No es realista tener una I+D interna que incluya desde descubrir una molécula hasta vender las pastillas en la farmacia. El nuevo modelo abierto y colaborativo, ahora vamos hacia ello, similar al que están aplicando grandes multinacionales, léase Procter & Gamble, se basa en buscar los proyectos que desarrollan instituciones científicas y universitarias y aplicar el conocimiento de la empresa para convertirlos en innovaciones que puedan aplicarse a pacientes y tengan, por tanto, valor de mercado. O sea, Ferrer claramente está diciendo, aunque tengo potencia, no llego. O sea, hay otros que van más deprisa y voy a crear esta asociación colaborativa con tipos de otros lugares en lugar de pensar, sí, innovación participativa. Este sale solo. Las ideas no vienen más de un tipo en un garaje, o sea, de un tipo aislado. Las ideas vienen de que los usuarios mismos van a empezar a pedirnos cosas. Y esto se llama co-creación. Esto surgió en el open sourcing, ¿sí? Linux como sistema operativo para tirar Windows, abre el código y dice otros programadores que me ayuden. 2. El efecto mayor del crowdsourcing es Wikipedia. Todo el mundo utilicemos Wikipedia ahora y es suficientemente bueno y cómodo para todos. Y en el mundo de la empresa esto se llama Customer Co-Creation, que los usuarios los transformamos en desarrolladores de soluciones. Lego es un ejemplo de esto, muy rápidamente, ¿sí? Tú eres un niño con ideas, tienes una idea, sí, te vamos a poner un espacio para que le hagas una foto y la cuelgues, y si consigues 10 me gustas, como Lego lo vamos a poner en nuestro catálogo de productos. El papá encantado, ¿sí? Se llama co-creación. Claro, si consigues 10.000 me gustas, quiere decir de que hay un mercado potencial y esto no se nos había ocurrido a nosotros, ¿sí? No hay otra manera para ir por delante de los demás que considerar a los usuarios finales como potenciales aportadores de ideas, no porque ellos deban desarrollarlas al 100%, sino porque tienen una visión mucho más holística o cercana a la realidad en la que tenemos que competir que a otros que estamos en el proceso. Rápidamente, para cerrar, la sabiduría corporativa que decía que la potencia estaba en el I+D cerrado, pues claramente se está balanceando cada vez más hacia esta innovación abierta y se han creado unos espacios que son las ideágoras, como Innocentive, donde se encuentran el hambre y las ganas de comer. Soy una comunidad que tengo un problema, un desafío y lo lanzo a Internet, donde individuos individualmente o colectivamente pues intentan resolver.
a problemas. Paso esta de aquí y llegamos a la conclusión. ¿Sí? Conclusión. De sistemas tremendamente cerrados, que venían de buscar eficiencias en la generación de estas ideas, estamos pasando rápidamente a sistemas cada vez más colaborativos, más abiertos. ¿De acuerdo? Y, último, hay que ser un genio, tener carisma, ser varón, ser americano o ser mediático para ser capaz de innovar abriéndose de esta manera, y la respuesta evidentemente es no. ¿Sí? Porque no hace falta ser nada de esto. Aquí tienen algunas imágenes de algunos individuos que probablemente no les sonarán de nada, algunos americanos que dieron la vuelta a organizaciones que andaban un poco perdidas, y otros son locales, pero que lo que caracteriza al individuo que impulsa la innovación dentro de la organización no es que sea un visionario, que puede serlo, pero no necesariamente es esto, son directivos que son de lo más mundanos. Lo que sí tienen claro es que son ejemplo de guía para sus empleados, dando este espacio, fomentando esta maestría, atribuyéndoles esta recompensa cuando hacen las cosas claras, y en general, además, tienen este punto de humor, que el humor es fundamental para innovar, porque rompe las barreras, las distancias entre las personas, los estigmas que puedan haber. Y ya les dejo con el final, se atreven a abrir a las 6 cajas, aquí quedará cada uno, y llego ahora sí, eso es todo, amigos, ¿sí? Aquí tienen la página web donde podrán descargarse el artículo si lo desean, sobre todo esta última parte que por tiempo me pasé, ¿sí? Lo podrán ver con más detalle. Y eso es lo que les quería contar. Gracias por la atención y por haber contado conmigo.